Hay 118 elementos químicos en la naturaleza. Si no contamos el hidrógeno y el helio, que son el 98% del total en el universo, los dos elementos más abundantes son el oxígeno y el carbono. El oxígeno es el tercer elemento químico en abundancia, constituyendo casi el 1% de toda la materia del universo. Y el cuarto elemento en abundancia es el carbono. Y estos dos elementos explican muchas cosas. Entre ellas, la existencia de la vida y nuestra propia existencia. Al mismo tiempo, deseo hacer notar que por esa razón no es extraño que las atmósferas de Venus y Marte estén constituidas por 95% de dióxido de carbono, que es un compuesto de oxígeno y carbono. O sea, moléculas que contienen 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Dicho esto, llama la atención que en la Tierra, que es un planeta de la misma familia de Venus y Marte, y que debería tener una proporción parecida de estas moléculas, la cantidad de dióxido de carbono sea apenas de 0.04%, o sea, 2.375 veces menos que nuestros vecinos planetarios. Otra diferencia difícil de explicar, tanto en Venus como en Marte, es la proporción de nitrógeno, que es de 3% en Marte, de 3.5% en Venus, y sin embargo en la Tierra es mucho mayor, 78%, o sea, por lo menos 25 veces mayor. Uno puede pensar que originalmente, luego de su formación como planeta en la Tierra, también podría haber habido 95% o una cantidad semejante de dióxido de carbono y también algo así como 3% de nitrógeno. Algo pasó en la Tierra que cambió esos porcentajes. Y al mismo tiempo uno puede razonar que al disminuir la cantidad de CO2, o sea, dióxido de carbono, a niveles mínimos, de 95% a 0.04%, eso habría llevado a que el porcentaje de nitrógeno aumentara significativamente. Hay que señalar que si bien el CO2 disminuye considerablemente, el porcentaje de oxígeno molecular, que es una molécula de oxígeno incluyendo 2 átomos de oxígeno, que era prácticamente nulo al principio, como sucede actualmente en Marte y en Venus, ha subido en la actualidad a 21%. También debemos considerar que una parte del nitrógeno puede inmovilizarse en ciertos compuestos depositados en las rocas sedimentarias, incorporado en la materia orgánica. Esto nos crea una interrogante. ¿Dónde está el carbono del dióxido de carbono que desapareció? Bueno, la respuesta parece lógica. El carbono que falta está enterrado en las calizas y dolomitas, que también son formas oxidadas del carbono y que cuando se formó la Tierra no existían. Por otra parte, también es bueno recordar que el carbono se renueva a partir de las surgencias de hidrocarburos, como gas natural, metano, sobre todo, o petróleo, y que al llegar a la superficie aparece a menudo oxidado como dióxido de carbono. Hay una teoría que sostiene, que es dominante, que tanto el gas natural como el petróleo son el resultado de materia orgánica que fuera enterrada en sedimentos en el pasado. Esta teoría es refutada por Thomas Gold, que piensa que la mayoría de los hidrocarburos proviene del interior del manto de la Tierra. O sea, que reconstruyendo hacia el pasado podemos imaginar una atmósfera original con la densidad necesaria para que el nitrógeno pasara del 3% original al 78% actual, y para ello tenemos que agregar un volumen de aire, de atmósfera, de 2.500 a 3.000% adicional. Incluso sería algo más si pensamos que parte del nitrógeno está inmovilizado. O sea, que podemos plantear la hipótesis de que a la atmósfera actual habría que multiplicarla por 50 o 60 para lograr la densidad original del planeta, o por lo menos la densidad original durante el periodo mesozoico,
Jurásico y Cretácico. Esto determinaría que la presión atmosférica en la superficie sería 50 o 60 veces mayor que la actual. Según David Esker, autor de la teoría de los dinosaurios, Dinosaur Theory, la densidad de la atmósfera podría haber sido 300 a 400 veces mayor que la actual, lo cual justificaría que los dinosaurios en el Jurásico, Cretácico, crecieran a un gran tamaño, adquiriendo una cierta flotabilidad, o como se dice en inglés, buoyancy, que permitiera que sus esqueletos resistieran su enorme peso, y justificaría el desarrollo de esas tremendas colas que tenían los dinosaurios, y que los gigantescos reptiles voladores, los llamados pterosaurios, pudieran volar. Los pterosaurios podían llegar a tener cientos de kilos de peso y envergadura de las alas de 8, 10 e incluso 12 metros. Las características de una atmósfera hiperdensa, según David Esker, serían las siguientes. 1. El dióxido de carbono es el gas más abundante en la atmósfera. 2. No hay hielo en los polos ni en los picos de las montañas. 3. Existe casi la misma temperatura en todas partes, independientemente de la latitud. Hay vertebrados terrestres gigantescos. Los vertebrados terrestres desarrollan una forma distinta. 4. Con la cola y las patas traseras mucho más grandes y fuertes que sus patas delanteras. 5. La razón por la que los dinosaurios tenían estas características es porque aumentaron su probabilidad de sobrevivir al permitirles moverse más rápido a través de una atmósfera extremadamente densa. Y 6. Resulta mucho más fácil para vertebrados lograr el vuelo. Incluso los reptiles de bajo metabolismo logran volar y se convierten en los vertebrados voladores más grandes que jamás hayan existido. Tampoco hay que olvidar que al haber una atmósfera mucho más densa, los átomos de oxígeno eran mucho más abundantes, ayudando la oxigenación de la sangre en los grandes cuadrúpedos. Coadyuvando con lo anterior, sabemos que durante el Mesozoico, incluyendo el Jurásico y Cretácico, entre 220 y 65 millones de años, los climas en la Tierra eran cálidos y húmedos, sin glaciaciones, y con regiones climáticas relativamente homogéneas en diferentes latitudes. Las reflexiones que nos merece estas comprobaciones o estos datos. Comparando con Venus y Marte y probablemente con la Tierra en tiempos mesozoicos, el porcentaje de dióxido de carbono en la Tierra actual es extremadamente escaso. A pesar de ser muy escaso, el dióxido de carbono es el principal nutriente de las plantas que de todas maneras pueden realizar su función fotosintética de la que dependen todos los organismos vivos. También señalar que el carbono, que constituye la base de toda la materia orgánica, es el resultado de la extracción del dióxido de carbono de la atmósfera. Al mismo tiempo, considerar que el aumento del dióxido de carbono provoca incremento de la función fotosintética y de la producción de materia orgánica, y por supuesto de la producción agrícola. En cuanto al rol de gas de invernadero del dióxido de carbono, se generan ciertas dudas. O sea que, desde mi punto de vista, el alarmismo catastrofista con relación al incremento del dióxido de carbono que se proclama en estos momentos en los medios no parece tener razón de ser. Es por lo menos una exageración. En los próximos videos seguiremos insistiendo con este tema.